Adam. Sí, ahora sí, Hi. ¿no? Sí, Ok, ahora continuamos. Bien, entonces la presentación clínica les decía que da la triada esta clásica, que es el dolor en el cuadrante inferior derecho, ¿no? Por lo que hay que hacer un diagnóstico diferencial con la apendicitis, ¿no? O en el, sucede también que las apéndices también generalmente se confunden o simulan mucho una enfermedad de Crohn, ¿no? Pues hay que tenerlas en cuenta. La diarrea por la falta de absorción y la cronicidad de esto va a hacer que a la larga el paciente pierda de peso y presente un adelgazamiento, ¿no? Bien, entonces el diagnóstico se va a hacer mediante una buena anamnesis, les decía. Algo que es importante acá para poder apreciar, ¿no?, esa mucosa inflamada va a ser la endoscopía, ¿no? Y esta nos va a mostrar lesiones de tipo ulcerosas o tipo aftas, ¿no?, en lo que es la mucosa intestinal. Obviamente que la radiografía en estos casos no va a ser muy útil porque sabemos que la lesión, sobre todo en la mucosa, ¿no? Cuando tenemos que evidenciar cualquier patología que tenga que ver con la mucosa, entonces tenemos que hacer uso de la endoscopía, ¿no es cierto? Y cuando se identifican estructuras anormales en la mucosa, se puede recurrir a la biopsia, ¿no? Es importante, entonces, la endoscopia y la biopsia en esta enfermedad. Ahí, por ejemplo, apreciamos una imagen endoscópica, en la cual vemos una mucosa intestinal, ¿no?, ruborizada, ¿no? Hay una lesión ulcerosa acá, lo que está señalando la flechita ahí, ¿no? Una lesión ulcerosa y alrededor, ¿no?, hay una mucosa erosiva, ¿no? El tratamiento generalmente en estos casos es paliativo, ¿no? Se hará uso de antibióticos para evitar que esas ulceraciones puedan sobreinfectarse. Es frecuente hacer el uso de corticoides, corticosteroides, sabemos que son los principales antiinflamatorios de elección, ¿no? Y en los casos ya avanzados, cuando hay principalmente problemas de obstrucción por estenoplastía, ¿qué significa eso? Que el segmento que está afectado por la enfermedad de Crohn, esas lesiones en la mucosa, esas úlceras, ¿no?, en algún momento, por el mismo proceso inflamatorio, pueden llegar a cerrarse, ¿no?, estenosarse, ¿no?, disminuir en su lumen, ¿no es cierto? Y esto puede producir también una obstrucción intestinal a la larga, ¿no? En esos casos, el tratamiento será pues quirúrgico, ¿no? Se hará una resección intestinal del segmento afectado, como vamos a ver a continuación, ¿no? Así, aquí se puede ver la técnica quirúrgica que se realiza cuando se hace una resección de segmento, ¿no? Esta técnica se llama tipo Miculix, ¿no?, como está escrito acá, ¿no?, que consiste en hacer la resección de esa parte o en estos casos, generalmente la técnica de Miculix es para la resección de un segmento, una parte del intestino, ya no así un segmento total, ¿no?, solamente una porción de la pared, ¿no? Entonces, ¿cómo va la técnica? Se hace una incisión, ¿no?, siguiendo el eje del intestino, se puede decir horizontal, ¿no? Pero el cierre, ¿no?, una vez reseccionado esta parte de la mucosa alterada por cualquier patología, no simplemente por la de Crohn, generalmente esta técnica se hace con la resección, le decía, la parte del intestinal, pero puede ser por cualquier otra patología, ¿no? Entonces, una vez reseccionado, se hace la síntesis, la sutura de manera, en este caso, transversal, ¿no?, al eje largo del intestino, ¿no?, como se puede ver aquí, ¿no? Entonces, hace una resección ahí y la sutura nuevamente es transversal, ¿no? O cuando es un segmento un poco más amplio, ¿no?, se puede
hacer resección, se puede aunar el segmento, ¿no? De tal manera que el diámetro, o sea, la luz a nivel de la sutura quede amplia, ¿no? Y de esa manera evitar una posterior estenosis también, ¿no es cierto? Entonces se hace esta técnica ¿para qué? Para evitar la estenosis postquirúrgica, ¿no? Por eso se cierra de manera transversal, ¿ya? Entonces a eso corresponde, eso es lo que es la técnica de Mikulicz para la resección de un segmento intestinal. Vamos a ver otra. Bueno, esta es una resección de un segmento del intestino. Vean cómo la mucosa, ¿no?, queda alterada por la inflamación crónica de lo que es la enfermedad de Crohn, ¿no? Las paredes engrosadas, ¿no? Está totalmente alterada la anatomía normal de lo que es un intestino delgado. Esta otra diapositiva nos muestra segmentos necrosados, áreas necrosadas, ¿no?, del intestino, como pueden ver ahí, ¿no? ¿No? Y en estos casos también se realiza lo que les decía, ¿no?, la técnica de Mikulicz, que es resección de esta parte necrosada y la sutura de manera transversal, o cuando ya compromete casi toda la circunferencia, por decir, como en este caso, ver acá, ¿no? En este caso que estoy señalando con el cursor. Entonces, en estos casos se podrá optar por hacer la resección completa del segmento, ¿no? A diferencia de en este caso, pues está señalando acá con la pinza, nos muestra solamente una pequeña parte, aparentemente está perforada inclusive. En este caso se puede hacer una resección solamente de la lesión, ¿no?, con la técnica que les decía, ¿no?, la técnica de Mikulicz. Bien, otra patología que también tiene que ver con el intestino delgado son las fístulas. Ya recordemos que las fístulas se definen como fístula una comunicación anormal, ¿no?, entre dos superficies epitelizadas, ¿no? Ese es el concepto clásico de lo que es las fístulas, ¿no? Se las puede clasificar en fístulas internas, fístulas externas, ¿no? También se puede clasificar según el débito que da, o sea, según cuánto de excreción se da a partir de la fístula, puede ser de bajo gasto o de alto débito, es gasto o débito, es lo mismo, ¿no? Puede ser de bajo gasto o de alto de gasto, ¿no? Entonces, las fístulas principalmente, ¿no?, dependen la fisiopatología de las estructuras afectadas, ¿no? Pueden ser fístulas enteroentéricas de un segmento del intestino a otro, ¿no? Puede haber comunicaciones entre el intestino y otros órganos, generalmente la vejiga, ¿no?, enterovesicales, ¿no?, por algunas infecciones a repetición, ¿no? Puede también producirse eso. Algo que es importante, que las fístulas de alto débito o alto gasto, ¿no?, generalmente producen deshidratación, ¿no?, y alteraciones electrolíticas en los pacientes y posteriormente desnutrición. En cirugía es importante las fístulas porque cuando se realizan cirugías intestinales, ¿no?, y no hay una buena cicatrización de la sutura, generalmente estas tienden a formar a la larga una fístula, ¿no? Por eso dice que se presentan entre el quinto y 10º día del postquirúrgico, ¿no? No son de instauración inmediata, sino toma su tiempo, ¿no? ¿Y cómo se va a manifestar? ¿Cuál va a ser la clínica de estos pacientes que van a presentar fístulas en postquirúrgico? Generalmente, les vuelvo a repetir, son pacientes que han sido sometidos a algún tipo de cirugía intestinal, ¿no? Entonces puede presentar con fiebre, ¿no?, leucocitosis, un hilio prolongado, por la presencia misma de la fístula, hace que el peristaltismo sea lento, ¿no? Va a haber dolor a nivel de la herida y abdominal,
y obviamente una infección de la herida, ¿no? Esto es cuando estamos hablando de un paciente postquirúrgico, ¿no? Que presenta la fístula como una complicación postquirúrgica, ¿no? El diagnóstico va a ser importante, hacer una buena exploración física, en estos casos, para ver el detalle, ¿no? de los órganos comprometidos en la fístula, se puede recurrir a una tomografía y en algunos casos un fistulograma, que no es otra cosa más que inyectar un contraste a través de la fístula para determinar, ¿no? el trayecto, y el segmento que está comprometido en la fístula, ¿no? El tratamiento será estabilizar al paciente, hacer las medidas generales, investigar de dónde viene la fístula, qué estructuras están comprometidas, ¿no? Y el tratamiento involucra mucho lo que es la rehabilitación del paciente y algo que se está usando en nuestro medio es el octeótride, ¿no? Que les decía al principio, que es una hormona que produce una cicatrización en la fístula y de ese modo va cerrando de a poco esa comunicación anómala, ¿no? Entonces es una terapia que se está probando actualmente. Ahora vamos a ver lo que son las neoplasias del intestino delgado, ¿no? Dentro de esas tenemos los adenomas, que son tumores generalmente benignos, ¿no? Y se pueden clasificar según una vista histológica, pueden ser tubulares, vellosos o una mezcla de ambos, ¿no? Dependiendo de qué células estén formando los tumores, ¿no? Estos adenomas generalmente son asintomáticos, generalmente corresponden a hallazgos casuales, ¿no es cierto? Y generalmente se descubren cuando hay síntomas de hemorragias intestinales, ¿no? Pueden ser, generalmente son hemorragias de tipo intestinal alto, ¿no? En la que el paciente va a presentar melenas, ¿no? Y al hacer endoscopía se pueden eh, encontrar estos adenomas que les decía generalmente son hallazgos casuales, ¿no? Ahí podemos ver una imagen, ¿no? Donde presenta ahí una evidente tumoración, ¿no? Y dentro de lo que es el diagnóstico, algo que es muy importante hacer en estos casos son las endoscopías, ¿no? Desde lo que es el estómago, el duodeno y todo lo que es el intestino, ¿no? También una colonoscopía nos puede ayudar, sobre todo en los tumores que están presentes en el último segmento del ilio, ¿no? A nivel del ilio distal o la válvula iliocecal, ¿no? La colonoscopía en esos casos nos ayuda. Esta, por ejemplo, es una imagen endoscópica donde vemos aquí una tumoración, ¿no? Este es ese duodeno, ¿no? El duodeno. Ahí tenemos un pólipo duodenal, ¿no? Un proceso, una tumoración. Este también es una tumoración, ¿no? Esta es una endoscopía que se la ha practicado en paciente y se ha hecho un hallazgo casual de este tumor. Entonces, el tratamiento de estos tumores, como decía que la mayor parte son benignos, o se puede hacer resecciones quirúrgicas, ¿no? De todo el segmento, o en algunos casos se puede extirpar por vía endoscópica también, ¿no? Estos pólipos, estos pequeños tumores se pueden extirpar de manera eh, haciendo uso de la endoscopía, ¿no? En los casos de que el pólipo esté en el duodeno, se puede hacer una cirugía abierta, hacer una incisión en el duodeno, ¿no? O sea, por eso dice transduodenal, ¿no? Una polipectomía transduodenal, una extracción de ese pólipo, haciendo una incisión sobre el duodeno, ¿no? O se puede hacer toda la resección de segmentaria de todo el duodeno, ¿no? Entonces,
Una vez reseccionados estos tumores, es muy importante, obviamente, si bien son benignos, como les decía, pero se deben tomar en cuenta las recidivas, ¿no? Por lo que es importante realizar endoscopías de vigilancia, ¿no? Programadas, ¿no? Haciendo el seguimiento endoscópico de estos pacientes. Bien, otra patología importante es el divertículo de Meckel, ¿no? Seguramente también han escuchado esta patología, ¿no? Que es una saculación, ¿no? Divertículos son saculaciones, ¿no? Son formaciones como sacos, ¿no? Saculaciones, ¿no? Y generalmente se presentan en el ilion distal, ¿no es cierto? Y corresponde a una anomalía congénita, ¿no? Entonces ahí vamos a ver una fotografía. Esta es una visceración, ¿no? Es un segmento del intestino que se ha viscerado, ha brotado toda la parte de esta a través de una herida quirúrgica, pero a lo llamativo, además de la visceración en este caso, es el pequeño divertículo que presenta acá, como ustedes ven, ¿no? Una saculación, un saquito, ¿no? Entonces, esto es debido a el anormal cierre de lo que es el conducto orofalomesentérico, ¿no es cierto? Cuando este conducto no se cierra, ¿no? O cuando el cierre es incompleto, ¿no? Va a llegar a formar este pequeño saquito, ¿no? Entonces, esta es una diapositiva que nos recuerda cómo se forma el intestino, ¿no? En el feto. Se van a ver que este segmento del conducto vitelino o mesentérico es el que cuando no se cierra va a corresponder y va a dar el, lo que es el divertículo de Meckel, ¿no? ¿Cuál va a ser la presentación clínica en este paciente? También son asintomáticos, ¿no? Pero cuando hay una inflamación, ¿no? Estos pueden acompañarse de hemorragia digestiva, ¿no? Y también en algunos casos, cuando la inflamación es crónica, ¿no? Pueden llegar a obliterar la mucosa intestinal y producir una obstrucción intestinal, ¿no? O inflamaciones periódicas, llamadas diverticulitis, ¿no? Cuando se inflama este segmento, es diverticulitis. En el diagnóstico va a ser importante sobre todo las endoscopías para poder ver y apreciar el detalle, ¿no? El divertículo de Meckel, y el tratamiento generalmente es quirúrgico, ¿no? Una diverticulectomía se llama, ¿no? Una extirpación de todo el divertículo, ¿no? Bajo la técnica de Mikulicz que les decía. Y en los divertículos adquiridos lo vamos a saltar, no tiene mucha incidencia en nuestro medio. Algo que es importante es la isquemia mesentérica, el infarto mesentérico, ¿ya? Esta es una patología que generalmente se presenta en la tercera edad, ¿ya? Ahí. ¿A qué se debe? Principalmente a una isquemia de la arteria mesentérica, ¿no es cierto? Puede ser aguda, en algunos casos es crónica, ¿no? Generalmente se presenta en pacientes que tienen antecedentes de cardiopatías o alteraciones en la coagulación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de los pacientes? Que por tener alteraciones de tipo cardíaco, a veces tienden a formar y a formar émbolos, ¿no? Trombos a partir del corazón, y estos viajan, ¿no? Y taponean, por decir, ¿no es cierto?, la arteria mesentérica superior, que les decía que es generalmente la que irriga todo lo que es el intestino delgado, y de ahí produce con una isquemia principalmente, y luego una necrosis y sufrimiento de todas las asas intestinales.
¿no? Entonces, por eso dice acá en la fisiopatología, un émbolo arterial, una trombosis, un vasoespasmo de las arterias más delgadas, ¿no? Y también puede ser arterial o venoso, ¿no? Entonces, la presentación clínica en estos pacientes es el dolor abdominal intenso de instauración generalmente aguda, ¿ya? Se la percibe más intensa en la parte media del abdomen y puede acompañarse de náuseas y vómitos, en algunos casos diarrea también, ¿no? Cuando esta es crónica, ¿no? Síntoma más frecuente es el dolor abdominal tras ingesta de alimentos, ¿no? Dolor abdominal postprandial, ¿no? En algunos casos se lleva a lo que refiere el paciente, ¿no? Teme comer porque tras que ingiere algo ya no le viene el dolor, ¿no? Por eso algunos refieren como el miedo a comer, ¿no? Temor a comer. Y esto a la larga obviamente va a desencadenar un adelgazamiento del paciente, ¿no? Entonces, importante en estos casos, en una anamnesis, ver los antecedentes, sobre todo cardiológicos, que presentan los pacientes, ¿no? Porque es ahí donde se originan los trombos, ¿no? La exploración física también es importante. Se tendrá que recurrir a lo que es un Doppler, ¿no? Para poder ver la irrigación arterial, ¿no? Si está interrumpida, para evidenciar dónde se encuentra el trombo, ¿no? En los laboratorios, un aumento de la amilasa nos puede indicar un infarto intestinal, ¿no? Y cuando queremos detallar, ¿no es cierto?, el segmento que está comprometido, podemos hacer una angiografía, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una imagen de una angiografía, ¿no? En la cual la flecha nos está mostrando el stop, ¿no? El lugar donde ya no hay irrigación, ¿no? Entonces, como les decía, la angiografía, sobre todo para identificar a qué nivel se encuentra el trombo, y se puede se puede plantear un tratamiento quirúrgico o medicamentoso con anticoagulantes, ¿no? Principalmente, ¿no? Se puede usar heparina para hacer eh, la trombólisis, ¿no? O en unos casos, cuando es masivo, se puede hacer un tratamiento quirúrgico, ¿no? Bien, hasta aquí alguna duda, jóvenes. No, doctor, está bien. No, doctor, se entiende bien. Ok. Bien, entonces ya para terminar, vamos a ver lo que es la intucepción, ¿no? Que es cuando un segmento del intestino se introduce, ¿no? En otro mismo segmento, pero proximal, ¿no es cierto? Se introduce en la luz del segmento proximal, ¿no? Esta patología generalmente es más frecuente en niños, ¿no? ¿Ya? Eh, Generalmente en adultos no se da, ¿no? Como ven acá, ¿no? Es un segmento del intestino que se mete en la luz del segmento proximal. ¿Cuál va a ser la clínica? Un dolor abdominal intermitente, ¿no? Obviamente que con una disminución de la luz, esto va a producir signos y síntomas de obstrucción intestinal, ¿no? Se puede hacer para el diagnóstico mediante la anamnesis, el uso de la tomografía para evidenciar el segmento intestinal comprometido, ¿no? Y el tratamiento generalmente es quirúrgico, ¿no? O sea, se puede hacer una reducción, tratar de eh, poder deshacer esa intussuscepción, ¿no? O en algunos casos, cuando esto ya compromete la mucosa, compromete la parte muscular del intestino, se puede hacer una resección también, ¿no?
pero generalmente se reduce, ¿no? Lo más frecuente es una reducción. En caso extremo se puede hacer una cirugía de resección de todo el segmento. Ahí, por ejemplo, me muestra una imagen, ¿no? En la cual se puede evidenciar la luz ocupada por un mismo segmento intestinal. Y les decía que el síndrome del intestino corto, sobre todo en pacientes que han sufrido una resección importante de lo que es el intestino, ¿no? Generalmente dentro de las causas más frecuentes, ¿no? Son generalmente las resecciones por isquemia de arteria mesentérica, ¿no? Alguna neoplasia o por resecciones en la enfermedad de Crohn, ¿no? En estos casos se hacen resecciones bastante largas de todo el intestino, ¿no? Y cuando se produce esto, la presentación clínica va a ser principalmente, ¿no? Va a ser una alteración en lo que es la absorción de nutrientes, ¿no es cierto? Entonces, por el paciente generalmente presenta deshidratación, ¿no? O desnutrición, ¿no? Entonces, va a ser importante en esos casos de amnesis y el antecedente de la resección quirúrgica, ¿no? El tratamiento va a ser la restauración de líquidos, el electrolito, la compensación del paciente y se puede en algunos casos hacer cirugía de alargamiento intestinal, ¿no? Se puede hacer un trasplante, se está experimentando sobre todo con esto para tratar de subsanar, ¿no? Hacer que ampliar el segmento para que puedan absorberse los alimentos, ¿no? Esta es una técnica, por ejemplo, ¿no? Cuyo objetivo es aumentar la superficie, ¿no? Para poder, para que el paciente pueda absorber los nutrientes y los electrolitos, ¿no? Bien, jóvenes, entonces con esto hemos concluido lo que son las patologías de intestino delgado. Si tienen alguna duda, consulta hasta acá. Doutor, só uma pergunta. Esta patologia de síndrome de intestino curto, sim ou sim, então, se a pessoa tem, já tem que ter ou tuvo uma enfermidade intestinal, não? ¿Perdón? Essa patologia de síndrome de intestino curto, para a pessoa ter esta patologia, ela já tem que ha tenido uma outra patologia de intestino, não? Não há como ter a síndrome de intestino curto se não há outra patologia de intestino. Claro, como le digo, son pacientes que han sufrido resecciones importantes del intestino delgado, o sea, grandes segmentos de resección, ¿no? O sea, por eso le decía por neoplasia o por isquemia de algún segmento intestinal, ¿no? Cuando generalmente queda el intestino corto, ¿no? Por eso se llama síndrome de intestino corto, cuando queda corto, pues obviamente la absorción de los nutrientes y el agua, ¿no? Va a ser totalmente perjudicada, ¿no? No se va a dar en realidad, ¿no? Entonces, por eso es, como le digo, es importante, ¿no? Determinar cuál ha sido el origen de la resección intestinal y obviamente que el tratamiento será la reposición de los fluiditos, ¿no? O como les decía, en algunos casos se opta por la cirugía esa, la técnica, ¿no? Para poder de alguna manera aumentar la superficie de absorción, pues, ¿no?
Ya, doctor, gracias. ¿Otra duda? ¿Se Doctor. entiende? ¿Puede pasar Sí. la su diapositiva para leerla? Sí, claro, yo le paso la diapositiva y la grabación de la clase, ¿no? Como siempre se la manda a su WhatsApp. Ya, doctor, gracias. Listo, joven, espero que hayan mandado por el chat sus nombres para la lista. Y si no hay ninguna duda, concluimos la clase de hoy, ¿no? Gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias, doctor. Listo. Gracias, doctor. Bien, buenas noches, joven.